Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Buenas Ligda. tardes, licenciada. Buenas tardes. Fíjense que hemos tenido un poquito de mala comunicación con los equipos digitales. Entonces, en virtud de que ustedes se conectaron mayormente acá, vamos a ver si la Ligda se puede conectar acá, porque en el otro ella estaba esperando, pero solo una chica de nombre Joana se conectó. Entonces, nos dice Lick Stalet que este va a ser el enlace correcto, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver para que la Ligda se pueda conectar y se pueda impartir la clase. Entonces, solo denos unos minutitos, no se salgan y ya ella se va a conectar, por favor. Muchas gracias por la espera y disculpen tanta molestia. Muy bien, De licenciado. acuerdo, licenciada. Gracias, Ligda. Gracias. Buenas tardes, jóvenes. Gusto saludarles. Disculpen que los tengamos de arriba para abajo, pero ahí logramos la conexión que el licenciado Stalet nos hizo el favor. Bueno, hay más de 60 compañeros. Vamos a empezar. Voy a proyectarles parte del material que tengo para el día de hoy. Quedamos de que íbamos a platicar acerca de la apostilla. A ver, ¿qué recuerdan de la clase anterior? ¿Qué recuerdan? Alguien que levante la mano y me cuente qué recuerda de la clase anterior. Hablamos de cuáles eran las funciones del mandato, licenciada, para representar ante un ¿Qué tipo de juzgado, mandato? ante un banco, Ajá. ante varias ¿Qué instituciones, más? dependiendo del tipo de mandato. Ajá, pero vimos específicamente, sí, muy bien, Glenn, sí. Es el mandato judicial el que platicamos en la clase anterior. Hoy quiero hablarles acerca de varios, bueno, en realidad son varios temas los que quiero hablarles, pero voy a empezar a proyectar. Déjenme ver cómo está aquí. Sí, acá. Activar subtítulos. No, acá no me deja. No, tal vez Stalet nos haces favor de darnos permiso para proyectar. Vamos a escribirle. Quiero platicarles acerca de la apostilla. Quedamos de que están los mandatos que están contemplados en el Código Civil. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de mandato que están contemplados en el Código Civil? Mandato con representación y sin representación. Esa es, digamos, una parte, pero hay dos tipos. Ajá, muy bien, Glency. Es el general y el especial. Y regulado. Mandato judicial. A ver si se recuerdan. Artículo 188 de la Ley del Organismo Judicial. Un poquito más cerquita, un poquito más para allá diríamos. Estamos el artículo 190 de la Ley del Organismo Judicial, ¿sí?
Entonces, esas facultades yo necesito que ustedes las lean, las analicen, ¿sí? Si tienen dudas, me comentan, pero sí necesito que por lo menos tengamos conocimiento cuáles son esas facultades. No nos da tiempo como de verlas todas, así que yo ahí sí les voy a pedir su apoyo para que ustedes puedan lean, ¿verdad? Porque no quedarse solo con lo de la clase que ya les platicamos anteriormente, desde el inicio. Bueno, ya gracias, licenciado, ya vamos a poder proyectar ahorita. Vamos a hablar acerca de la apostilla. La apostilla, a ver, gracias, licenciado Stalet. ¿Qué es la apostilla? Aquí esto que estoy proyectando, digamos, no está actualizado del todo. Por eso no se los voy a compartir todavía, digamos, esto no se los voy a compartir, sino que lo que necesito es que veamos algunos aspectos relacionados con esto. Voy a tratar de agrandarlo porque tiene, pues, me falta lo que se encuentra regulado en el acuerdo, ahorita les digo qué acuerdo es, acuerdo gubernativo 35-2024, que necesito que ustedes me consigan. De momento, pues vamos a ver que la apostilla es un certificado que acredita el documento de origen, ¿verdad? El origen de un documento público y la autenticidad de las firmas del funcionario local del país en el cual se encuentra emitido. Otro, pues, concepto que podría darles acerca de la apostilla es que es un mecanismo de legalización internacional de documentos públicos emitidos, pues, en el país miembro del Convenio de la Haya de 1961 para que surtan efectos legales en otro país miembro. Sustituye el proceso tradicional de legalización consular. A ver, ¿quiénes han procurado? Yo sé que hay varios acá que procuran porque me los encuentro ahí en el archivo, así que no me van a decir que no han procurado. ¿Qué pasos debemos de considerar? ¿Qué diferencia hay en los documentos que son provenientes del extranjero, ambos? Uno que forma parte del Convenio de la Haya y otro que no forma parte del Convenio de la Haya. Aunque hay bastantes países ya que se unieron, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Hablen porque si no vamos por finalizada la clase. Si no estoy mal, la apostilla está en el convenio de la Haya, ¿verdad? Porque como es como un timbre, digámoslo por así decirlo, que funciona a nivel internacional. Y está en francés, ¿verdad? Bueno, tiene parte idea. Cuando no existía, pues, el Convenio de la Haya, ¿de qué año es? A ver, de 1961. Pero Guatemala no tiene mucho de formar parte, ¿verdad? Si ustedes ven en la pantalla, pueden ver que es el decreto 1-2016 que entró en vigencia el 18 de septiembre del año 2017. Y el Convenio de la Haya es de 1961. Entonces, si se ponen a reflexionar, ¿cuántos años no formó parte Guatemala? Cuando era joven y pues también me tocó procurar, ¿verdad? Estuve pues en un par de bufetes y realizaba estos trámites de legalización de documentos. Entonces, ustedes, por ejemplo, se van a España, van a estudiar un diplomado, una maestría, un doctorado. Ustedes van a estudiar, pero y les dan su diploma. Pero se lo traen a Guatemala. ¿Solo así? ¿Tiene validez o no tiene validez? No, licenciada, lo tiene que validar No, no tiene. el Ministerio de Relaciones Exteriores con una apostilla. Así es. Entonces, la apostilla en realidad lo que es un certificado, ¿verdad? Un documento en el cual está acreditando el origen del documento público y la legalización de las firmas. Entonces, lo que hacen las instituciones es de indicar esta firma si es auténtica del funcionario, ¿verdad?
En el caso, pues aquí en Guatemala, muchos documentos que se legalizan están en la unidad del registro electrónico de notarios y se indica esta firma del notario si es auténtica, porque conforme a nuestros registros es esta, ¿verdad? Entonces, es darle validez a este documento. Les voy a poner un ejemplo. Yo formé parte de una junta de licitación. Era pues grande. El tema es que habían pues una entidad, una sociedad que estaba muy bien conformada, pero había omitido los pases de ley, ¿verdad? La legalización de las firmas, ¿verdad? Esta cadena de legalizaciones de firmas. Entonces se rechazó, ¿verdad? La oferta en virtud de que la entidad no había hecho constar estas legalizaciones de firmas. Y nosotros le dábamos, como eran requisitos no fundamentales, se les coloca un previo. Y la entidad pues tendría que venir a legalizar e indicar estos documentos son originales, porque aquí cualquiera podría inventarse un documento, ¿verdad? Que tenga un doctorado de Harvard, por ejemplo, ¿verdad? Un doctorado en España o de Salamanca, pero lo que va a validar este documento es esta cadena de autenticidad. La autenticidad del documento es esta cadena del origen, ¿verdad? De este documento público. Y las firmas, ¿verdad? La firma del decano, por ejemplo, de Salamanca, si es original, ¿verdad? Esta es la firma que conforme a los registros forma parte de. Y esto pues lleva cierto tiempo. Anteriormente sí era un poquito más tardado porque había que ir a la embajada, por ejemplo, a Alemania y al Ministerio de Relaciones Exteriores y pues sí, llevaba su tiempito. Y pues obviamente eran pues, siguen siendo pues documentos parte del quehacer del notario, ¿verdad? Bueno, voy a seguir con el documento que proyecto. Me voy a bajar un poco. Bueno, cuando es aplicable en la apostilla en Guatemala, pues si el país que proviene el documento público es parte de la convención. Lo primero que tenemos que ver es si forma parte de la convención. El país en el cual se va a legalizar ese documento y no todos están. Entonces yo necesito que ustedes investiguen qué países forman parte de esta convención, ¿sí? Eso sí es ya campo investigativo de ustedes. Tienen que realizar esta investigación de manera de ver qué países. Y ahí van a ver que hay bastantes países, ¿verdad? Otro aspecto que tenemos que evaluar es si el país donde surtirá efectos del documento público también forma parte de la convención. Si nosotros lo vamos a enviar a Nicaragua, por ejemplo, a Honduras, a México, a España, hay que ver si estos países forman parte de esta convención. Si el país en donde el documento público se utilizará requiere una apostilla para reconocerlo como un documento público. Y, también si la ley del estado de origen del documento lo clasifica como un documento público, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que ver. ¿Qué se debe hacer en caso de que los países de origen, destino del documento, no sean parte de la convención? Esto pues es el trámite anterior, ¿verdad? El trámite que se realizaba y que con los países que no forman parte de la convención deben de hacer. Llevarán su proceso de legalización, ¿verdad? Obtener el documento como corresponda, ¿verdad? Por ejemplo, el diploma de Salamanca realiza auténtica de la autoridad superior. Se tiene que realizar una auténtica, una legalización de esa firma, ¿verdad? La auténtica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, la auténtica de la embajada o consulado del país de destino. La auténtica del Ministerio de Relaciones Exteriores del otro país, ¿verdad? Y el documento listo para que utilizarse en el país del destino. Entonces, digamos, los pasos son como más largos y en el cual se deben de considerar toda esta cadena de legalizaciones de firmas, ¿verdad? Mientras que en apostilla ya vamos a verlo, ya se los voy a proyectar. ¿A qué documentos se le aplica? Pues a los documentos públicos, ¿verdad? Los documentos emanados de autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción de Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, secretario, oficial o agente judicial. Los documentos administrativos,
Por ejemplo, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y otros, ¿verdad? Documentos notariales que realizan los notarios. Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como razones de registro, comprobantes sobre la certeza de una fecha auténtica de firmas. Documentos emitidos por establecimientos de educación media, superior y otros, ¿verdad? Estudios, diplomas académicos extendidos por las instituciones públicas, certificaciones de registros mercantiles y patentes. Los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera. ¿En dónde se va a solicitar? Por ejemplo, hay instituciones que propiamente, dependiendo del país, ellos van a robustecer, ¿verdad?, de esa autoridad. En el caso de Guatemala, pues nos estamos refiriendo al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, que es la autoridad competente y la única, ¿verdad?, en este país. Ya les voy a explicar brevemente cómo se realiza. Los que pues tienen la posibilidad de trabajar con abogados, bufetes, entonces ellos sabrán, ¿verdad?, hasta mejor que nosotros, cómo se realiza esta gestión. En donde, bueno, en este caso Guatemala, ¿verdad? Ya hablamos cuál es el valor. Esta es la parte donde pues hay una modificación. La apostilla en Guatemala sí ya tiene costo. Eso es reciente, conforme el Acuerdo Gubernativo 35-2024 que ustedes van a adquirir, que entró en vigencia el 9 de abril del año 2024. En Guatemala, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores va a cobrar 75 quetzales, que esa es la diferencia a lo que está acá proyectado, por cada de 10 quetzales que conforme al artículo 5, ¿verdad?, de la ley del impuesto de timbres fiscales, debemos de incluir el timbre fiscal de 10 quetzales. Entonces, eso sí está vigente. Y también, pues acá debe de pagarse de manera electrónica mediante el formulario SAT 7130, 7130 o presencial, dependiendo del trámite. Entonces, ya tenemos un costo, digamos, de 75 quetzales por el certificado de la apostilla y 10 quetzales del impuesto, que lo vamos a cubrir con el timbre fiscal. Un estimado de 85 quetzales, ¿verdad? Anteriormente, pues, no se cobraba, pero, pues, ahí sí que desde el año pasado tiene ya un costo. Las apostillas que emiten los países, parte de la convención, llevan el mismo formato. El formato de la apostilla no es igual para todos los países, pero debe contener como mínimo los datos siguientes. Estos son los términos estándar que lleva todos las apostillas, ¿verdad? Siempre va a ir con el apostille, ¿verdad? Y se debe incluir el título del instrumento en idioma francés. O sea, esto está en francés. Y si ustedes ven dentro de paréntesis, indica Convención de la Haye du 5 de octubre 1961. Entonces, eso lo llevan absolutamente todas las apostillas. El certificado incluye los datos que establece la convención, tales como el país que lo emite, eso también lo lleva, el nombre de la persona que firma, la calidad con que actúa, entre otros. Entonces, vamos a ver más adelante cómo sería una apostilla. Acá aparece, digamos, estos son los términos estándar que llevan las apostillas, que es lo que les acabo de describir, ¿verdad? Que está en idioma francés. Si ustedes ven todas las columnas, las numerales, mejor dicho, acá nos indica lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Este es, digamos, como diríamos, una minuta, pero realmente es una términos estándar, ¿verdad? Que la llevan todos, y otros pues los llevan en otros idiomas, que les voy a proyectar unos ejemplos. ¿Cómo se fija la apostilla en el documento público? Pues lo vamos a colocar en una hoja adicional. Algunos le colocan un sello de hule, otros le colocan una calcomanía, otros son sellos impresos. Ojo con esto, porque el notario no puede venir y al momento de reproducirlo, quitarlo, ¿verdad? Porque estos son sellos que utilizan las autoridades y no los podemos desprender porque estamos alterando un documento. Se los comento porque allá en la unidad de poderes
a veces cuando quieren ingresar un mandato proveniente del extranjero, resulta que para reproducirlo y sacarle fotocopia, lo que hacen es desprenderlo y eso no lo podemos realizar porque y eso ya forma parte del documento, ¿verdad? Para no tener inconvenientes, ¿verdad? Porque estaríamos alterando un documento público que ya fue certificado. Si la apostilla se coloca en hojas separadas, se puede unir al contenido con goma, grapas, listones. De hecho, yo he visto unos con listones muy bonitos. Sellos de cera, también he visto con sellos. Otros, entre otros, ¿verdad? La autoridad competente debe utilizar los métodos seguros para salvaguardar la integridad de la apostilla. Sin embargo, pues si existiera algún desperfecto, pues la fijación de la apostilla no es motivo de rechazo, indican, pero eso es en relaciones exteriores. Ahora, allá en la unidad de poderes, si nosotros alteramos un documento, sí. ¿Cuáles son los efectos de la apostilla? Únicamente certifica. ¿Qué es lo que va a certificarse? El origen del documento público, la autenticidad de la firma, ¿verdad? El funcionario, la autenticidad del sello, la capacidad que tiene para apostillar. Y pues requiere algo más que demostrar la firma o el sello son auténticos. No, ¿verdad? Solo que sea emitido por la autoridad competente, que es lo que nos interesa al final. Las apostillas, por ejemplo, en el caso que les comento de la licitación, obviamente en 2 días no iban a lograr porque realmente nosotros se tardan solo en relaciones exteriores, se tardan por lo menos 4 días. Y, por ejemplo, si es legalización de firma de un notario, se tarda por lo menos 24 horas, ¿verdad? Dependiendo de la carga de trabajo y a veces les surge mucho porque deben de subirlo a una plataforma en relaciones exteriores, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario acerca de las apostillas? Licenciada, una consulta. ¿Cuántos requisitos en sí llevaría la apostilla en realidad? Porque yo veo que son como 12 aproximadamente. No sé si todos esos, los que usted mostró ahí, son los 12 requisitos o cuánto es el número en sí. De los requisitos no sé si le explico, ¿serán los términos estándar? No, ¿o a qué se refiere? O a estos... Como por ejemplo, en el documento que mostró, decía, ¿verdad? Primero, título a colocar apostilla. Segundo, colocarle que viene en palabras francesas. Ese es el segundo y así, me refiero a eso. Ah, vaya, a esto sería. Entonces, ¿cuál es el formato, digamos? A eso se refiere, ¿no? Pero miren, pues de todas maneras yo voy a arreglar solo esa parte del documento y se los voy a enviar, ¿verdad? Pero sí necesito, pues no se los quiero compartir malo, ¿verdad? Porque realmente a partir del año pasado ya hay otras, pues ya entró en vigencia pues este impuesto de 75 quetzales. ¿Cómo se fija la apostilla? Pues ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos? Pues los efectos van a ser el origen del documento público, la autenticidad de la firma, la autenticidad del sello y la capacidad que tiene para apostillar. Las apostillas pueden ser rechazadas del país de destino. La apostilla debe ser conocida por el país de destino si cumple con los requisitos que exige la convención, ¿verdad? La apostilla únicamente puede ser rechazada pues en los casos en los cuales su origen no puede verificarse y si los elementos formales difieren radicalmente del modelo establecido en la convención. Porque como recordemos que hay términos estándar, ¿verdad? Que eso sí los va a llevar sí o sí todas las apostillas del mundo, ¿verdad? Que forman parte de esta convención. Entonces, si esto varía, entonces ahí sí no tienen los elementos formales digamos, no los colocan, es un formato estándar, ¿verdad? Que todos lo llevan, de hecho. ¿Cuál es el procedimiento? Pues obtener el documento donde corresponda. Si es una partida de nacimiento, ¿dónde debemos de requerir este documento? A RENAP sería, Lick. Muy bien. Y si es, por ejemplo, un diplomado, ¿dónde? De cualquier facultad, ¿verdad? De cualquier autoridad. El diploma de sexto primaria también, ¿verdad?
¿quién lo va a quién lo tiene, verdad? Entonces, recuerden pues que todos los documentos públicos van con una firma de la autoridad superior de esa entidad, ¿verdad? Vamos a postillar en el Ministerio de Relaciones Exteriores posteriormente y el documento pues ya se va a poder utilizar. Incluye 10 datos obligatorios que indica la convención, que es lo que tal vez me preguntaba el compañerito, ¿verdad? Acá si ustedes ven, digamos, puede ir variando, ¿verdad? Recuerden que cada gobierno va modificando pues ciertos documentos, ¿verdad? Pero este es, pues, es un ejemplo, ¿verdad? Donde ustedes ven que está en idioma francés y adicional, abajo dice country, país, ¿verdad? Está en inglés. El presente documento público es this public document y después también está, pues, en francés. ¿Es en francés o en portugués? No, ¿francés? Francés debe Sí, ser. francés. ¿Verdad? Gracias. Entonces, ha sido firmado por, y en inglés y en francés, ¿verdad? Si ustedes ven esto, al momento de hacer la traducción, ahí les voy a proyectar cómo debe de ir, porque a veces lo que sucede es que los notarios, como dicen, bueno, ahí está en español, entonces no debo de hacer la traducción de lo demás. Sí, tenemos que hacerlo, pero si no viene en idioma, si viene solo en idioma extranjero y no viene en español, ¿verdad? Pero el contenido, por ejemplo, ha sido firmado por el decano de la Facultad de Derecho, por el rector magnífico de la Universidad de San Carlos, por el secretario del Congreso de la República, ¿ya? Entonces, nosotros esto sí lo vamos a, los nombres no se traducen, eso es otra cosa. Pero ahí les voy a proyectar un ejemplo para que tengan una mejor idea. Bueno, voy a continuar. De todas maneras, pues como les digo, solo voy a modificar esto porque no quiero que lo tengan mal. Y acá pues no se lee muy bien, pero en la fotocopia creo que va a ser peor. En la... ahí está. Pues se ven que los formatos son similares, ¿verdad? Aunque tengan sus diferencias, pero si al final todos los términos estándar, ahí están. Y pues son varios los países, de hecho, pues forman ya más. Les comento que llegó el embajador de Rusia, sí. Y él indicaba, Rusia no forma parte de la convención y ellos necesitaban unos documentos públicos. Entonces, él llegó a hablar porque necesitaban que fuera como más rápido, ¿verdad? Que se le apoyara en ese sentido, porque tampoco es que quede muy cerca. Y para ellos era importante, ¿verdad? Tener estos documentos. Entonces, era como para apoyarles, ¿verdad? Déjenme ver algo, solo para que no se me olvide. Creo que tengo aquí uno. Hablamos también acerca del acta de protocolación, pero esto lo que quiero es que solo apreciemos primero. Esta es un acta de protocolación, porque recordemos que el documento proveniente del extranjero, obviamente recordemos que los datos, no nos vamos a llevar el papel sellado especial para protocolo al extranjero, sino que nosotros vamos a fraccionarlo en papel bond. Como ustedes ven ahí en la pantalla, en este caso es del estado de Texas, Estados Unidos, y la notaria indica ahí que es guatemalteca en ejercicio y coloca su número de colegiado. Esto es algo importante porque los notarios... ¿sí? Perdone, Linda, no sé si solo yo no puedo ver su pantalla o no está... No se visualiza. Vale, ahorita se lo... No está compartiendo pantalla, Linda. Vale, ahorita voy. Y lo otro sí lo vieron, ¿verdad? Sí, lo anterior sí. Solo hasta va. cuando terminó el documento, como que dejó de compartir. Sí, Linda, ahí está. Ahí está, va, gracias. Bueno, acá, como ustedes ven, el documento es proveniente del extranjero. Acá
pues los voy a subir solo para que vean, porque vamos a ver, de hecho, pues el acta de protocolación de una vez. Pero primero quiero proyectarles el documento proveniente del extranjero. Va en papel bond, la notaria es guatemalteca, entonces ella, esto es importante, les indicaba, porque los notarios públicos les llamamos a los notarios extranjeros, ¿verdad? Que no son guatemaltecos, y ellos realizan también, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con los notarios que no son guatemaltecos? ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Pues porque el notario guatemalteco debe de conocer la ley, entonces con ellos son bastante más exigentes, ¿verdad? Mientras que en el notario que es extranjero, debe de conocer nuestra legislación o debe de realizar el documento conforme a nuestra legislación, porque aquí van a surtir efectos, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Ligda debe conocer nuestra legislación y además debería de hablar nuestro idioma para que no tenga que tener un intérprete o un traductor. Bueno, digamos que parte sí y no. Porque el notario público no debería, pues, de conocerlo, ¿verdad? Va a realizar el documento conforme a la legislación que está en el país. A menos que, si va a surtir efectos en Guatemala, ahí en aspectos y necesita un aspecto especial, ahí sí lo debe de cumplir. Por ejemplo, el tema relacionado con menores de edad. Si bien es cierto, en algunos países, pues, son más liberales en ese sentido, pues nosotros aquí sí solo otorgamos, se deben de aceptar los mandatos especiales, ¿verdad? Ese es un ejemplo. La denominación, por ejemplo, en el extranjero, me parece que es en México y en Costa Rica que ellos realizan, o en Panamá, no recuerdo muy bien si es Costa Rica o Panamá, realizan los documentos así como que colocan hasta toda la parte de la constitución de la sociedad, ellos colocan un gran documento y al final el mandato en sí son 3 líneas, ¿verdad? 3 líneas. Entonces, realmente, pues, lo que nos interesa a nosotros es que si hay una necesidad, una especialidad que se requiere, sí vamos a solicitar que estos documentos cumplan con lo que se encuentra regulado, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Yo necesito que ustedes tomen su ley del organismo judicial y lean así más despacio porque me gustaría como agotar el tema hoy porque el lunes vamos a ver otro tema. Vamos a ver. Lo que necesito es, por ejemplo, que lean el mandato, el título 6 del capítulo 1, artículo 188, 189, 190, 191, 92, todo el capítulo de los mandatos judiciales, el 93, 194 y 195. También, pues, de hecho, pues, esto es lo que se relaciona básicamente con los mandatos judiciales, pero si ustedes ven en la ley del organismo judicial, están los mandatarios judiciales, lo relacionado con los mandatarios judiciales, que lo vimos el lunes, perdón. El 189 nos regula las formas de los mandatos, como dónde deben de conferirse en escritura pública. El 190, que son las facultades, que son los mandatos judiciales. Si bien es cierto, podría faccionarlo, otorgar mandato conforme las facultades que se encuentran contenidas en el artículo 190 de la ley del organismo judicial. Ahí no hay necesidad de escribirlas todas. Hay notarios que sí las describen todas, pero a veces se contradicen porque dice este mandato no es sustituible y si vemos en la literal N indica la sustitución, entonces ahí también se suspende. El artículo 191 que nos regula acerca de las obligaciones de los mandatarios judiciales. Y este es bien, bien importante porque nosotros como, bueno, las entidades,
personas jurídicas no pueden quedar desprotegidas, ¿verdad? Siempre deben de existir esa defensa, deben de tener un mandato judicial. En todo caso, si son más que todo, pues son las entidades grandes en las cuales se van a evacuar a audiencias, van a hacer ese tipo de gestiones que no necesitan que el representante legal esté en todo, ¿verdad? El artículo 192 que nos habla acerca, nos regula acerca de las prohibiciones y las responsabilidades de los mandatarios, ¿verdad? Acá indica que las prohibiciones de los abogados incurren en igual responsabilidad que ellos, ¿verdad? Los impedimentos de los mandatarios judiciales, cuando no pueden ser mandatarios judiciales, la revocatoria del mandato, esta también es importante, para que lo tomen en cuenta y ya lo lean así despacio. Bueno, continuando con nuestro documento proveniente del extranjero, en el ejemplo que le proyecto a ustedes es un mandato general con representación y cláusula especial. ¿Cuándo dijimos que va con cláusula especial un mandato general? ¿Cuándo dijimos que va con bienes? ¿Cuándo qué? Cuando se habla de bienes. Ajá, cuando vamos, muy bien, cuando vamos a disponer de cualquier forma de los bienes del mandante, ¿verdad? Entonces, acá vamos a buscarlo. Si ustedes se dan cuenta, inicia como que fuera un acta, pero no es un acta. Tampoco es un instrumento público, porque ¿qué le falta solo así a simple vista a este documento? ¿Qué le falta? ¿Papel? No. Algo así. Los timbres. Los timbres. El apostillado. No, tampoco. Así, solo miren este documento que le falta al inicio. El número de acta. Número de instrumento público. Casi, casi. ¿Por qué? ¿Por qué no lo lleva? Porque el notario no lo está plasmando en hojas de papel sellado, pero ¿dónde va a llevar el número? Va a llevarlo en el acta de protocolación, ¿sí? Entonces, al momento de, nosotros acá sí lo vamos a hacer en papel sellado al momento de protocolizar este documento proveniente del extranjero, pero recordemos que el notario no se puede llevar las hojas de papel sellado, ¿verdad? Eso es lo primero. Continuando, pues acá está lo que se encuentra, bueno, la notaria guatemalteca debe conocer sí o sí la ley, ¿verdad? Entonces, va a cumplir con todo lo que se encuentra regulado en el artículo 29, menos el número, ¿verdad?, del instrumento público, y va a hacer constar en la declaración que en la primera cláusula va a colocar la razón por la cual se está otorgando este mandato, ¿verdad? El otorgamiento. Entonces, acá él está indicando que por no poder atender los asuntos de su interés de manera personal y por así convenirlo, ¿verdad? Otorga el mandato, ¿verdad? Entonces, este es el otorgamiento. Y si ustedes se dan cuenta, como es un mandato general con cláusula especial, en este caso él se lo está otorgando como mandatario, va a ser su hermano, ¿verdad? Y acá indica, pues, cuáles son estas facultades que le está dando. Ahí se ve el impuesto, ¿verdad? Del impuesto también vamos a hablar. Y indica, ¿verdad?, que por no poder intervenir y resolver todos los asuntos que tiene, por los cuales tiene interés. Pero acá vamos a buscar la cláusula especial. Si ustedes se ven en la cláusula segunda, está la cláusula especial. Y acá él va a disponer de un bien del mandante. Si ustedes se dan cuenta, indica que ceder la totalidad de su derecho de propiedad del bien inmueble y lo describe, ¿verdad? Ya para quién la cesión se hará a favor, y ahí indica quién es, ¿verdad? Y dónde está. Acá pues también describe otro bien y otro bien, son como varios. Y al final, pues en la tercera, va a ser la aceptación, que lo está aceptando, ¿verdad?, para ejercerlo. Acá pues tendría que ir de qué manera lo va a ejercer. Y otras facultades que también le indica. Indica pues que el señor Rudy Alberto Lobos manifiesta en términos relacionados que acepta el contenido íntegro del mandato, ¿verdad?, en todas y cada una de las cláusulas.
y pues el cierre, ¿verdad? Da fe y las firmas, y la firma y el ante mí. Entonces, acá pues es el testimonio, ¿verdad? Que debe de llevar. Porque es testimonio. ¿Por qué es testimonio? ¿A quién le otorgamos el testimonio? ¿A quién le otorgamos el testimonio? Al cliente. Ajá. Pues al interesado, ¿verdad? Al cliente, ¿verdad? Si ustedes ven, él acá indica primer testimonio, pero en realidad puede ser testimonio. Al final, pues, es para el interesado. Recuérdense, ¿y para quién es el testimonio especial? El archivo general de protocolo. Así es, ¿verdad? En este caso, pues, es como es para registrarlo en el registro de mandatos, va a ser el testimonio o primer testimonio y indica que es para el interesado. Y pues indica también el impuesto que va a pagar, ¿verdad? Lo detalla ahí, la firma y sello del notario. Entonces, acá aparece la plantilla del registro del Archivo General de Protocolos y acá, si ustedes pueden ver, está registrado como poder general con representación y cláusula especial y hay un número de registro que existe de inscripción. Aparte es el número de documento y pues con base al testimonio, el notario extendido, ¿verdad? Indica acá, no le vimos plazo, tampoco si era sustituible. Incluso se le coloca esta razón a todos los documentos en el cual indica que el testimonio no prejuzga pues el archivo, ¿verdad? El registro, en este caso del archivo, no prejuzga sobre el contenido, validez de lo original que reproduce y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos. ¿Por qué creen que se coloca esto? Y ahí está la firma y autorización y pues la firma del asesor. Solo les quiero enseñar el acta de protocolación. Si ustedes ven las hojas de papel sellado, como es un testimonio, la firma y la sella, y pues está el número de registro, el número de instrumento público, el número de hoja de papel sellado, tiene un número de serie, indica conforme la ley cuáles son estos requisitos que debe de llevar. A ver. El acta de protocolaciones. El artículo 63 nos indica acerca de las protocolaciones. ¿Quién me colabora y me lo lee? ¿Quién me lo lee? Artículo 63. Por favor. Dele, compañero. Buenas noches. Ok, artículo 73. Podrán protocolarse. 1. Los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. 2. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Y 3. Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. En los casos del inciso 2, bastará con la comparecencia de la persona cuyo favor se suscribió el documento. Y en el caso del inciso 3, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, bueno, el otro lado, también el artículo 64, por favor. A ver, ¿quién me ayuda? Artículo 64. El acta de protocolización contendrá, número 1, el número de orden de instrumento. Número 2, el lugar y la fecha. Número 3, los nombres de los solicitantes o transcripción en su caso del mandato judicial. Número 4, mención del documento o diligencia, indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa el protocolo, según la foliación y los números que correspondan a la primera y última hoja. Número 5, la firma de los solicitantes en su caso y la del notariado. El notario, perdón. Muchas gracias.
Bueno, como ustedes pueden ver, en el artículo 63 nos indica qué documentos deben de protocolarse. ¿Qué diferencia hay entre protocolación y protocolización? ¿Qué diferencia hay? Pues realmente no hay ninguna. Ambos términos son permitidos, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y en el cual vamos a incorporar material y jurídicamente un documento y lo vamos a insertar, ¿verdad? Eso es en sí la protocolación dentro pues del protocolo, ¿verdad? Pero también esto pues lo vamos a realizar por orden de juez o porque la ley nos manda o a requerimiento de parte. ¿Cuáles podrían ser los documentos porque la ley nos ordena? Justo estos documentos provenientes del extranjero, licenciada, que la ley del organismo judicial establece que deben protocolarse. Ajá. ¿Qué más? ¿Quién más? Licenciada, también puede ser la transcripción del testamento común cerrado. Ajá. ¿Qué más? Muy bien. ¿Otros? Algo que... ¿Y el acta de matrimonio? ¿Nos lo ordena la ley? Sí, licenciada, ese también se tiene que Sí, protocolar. licenciada, solo que eso se hace una adhesión. Ajá. Y la de protesto. Si quieren, les voy a dictar unos artículos para que ustedes me los lean, ¿sí? El proyecto de partición de la cosa común, por favor leer los artículos 222 y 223 del Código Procesal Civil y Mercantil. El testamento cerrado, luego de ser abierto. Artículo 472 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los testamentos especiales, artículo 477 del Código Procesal Civil y Mercantil. El acta de matrimonio, 101 del Código Civil. Acta notarial de protesto, 480 del Código de Comercio. El inventario de aportaciones no dinerarias, artículo 27 del Código de Comercio. Se los voy a colocar acá en el chat, así los copian por aquello de que no... Ajá, ahí estaba participando algunos compañeros, pero... el proyecto de participación de la petición de la cosa común 222 y 223 del Código Procesal Civil y Mercantil. Testamento cerrado. ...472... Código Procesal Civil y Mercantil. El testamentos... ...477... Código Procesal Civil y Mercantil. Acta de matrimonio. Todos estos artículos necesito que me los lean, por favor. Código Civil, acta notarial de protesto. El artículo 480.
Código de comercio. Inventario de aportaciones no dinerarias. Artículo 27 del Código de Comercio. Va, ahí está. Entonces, todos estos artículos necesito que me los lean por aparte para poder comprender un poco mejor cuáles son. Yo necesito que me digan cuáles son los que la ley obliga, ¿verdad? O por tribunal competente, ¿verdad? Entonces, para que me hagan esta diferencia, ¿cuáles son los que ordenan, pues, un tribunal competente y cuáles son los que la ley ordena? Documentos privados, puede ser cualquier documento. Lo único que una vez inserto dentro de un acta de protocolación ya no podemos quitarlo, o sea, no podemos sustraerlo, no podemos desprotocolizarlo, por decirles, ¿verdad? Pero en realidad sustraerlo no podemos. Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas, claro, cualquier documento puede ser. Y yo les voy a comentar algo. Yo conocí, eso sí es en serio, conocí una notaria que protocolizó unas fotos de su boda. Ahí sí que, ¿qué le impide protocolizarlas? No hay nada, es un documento, ¿verdad? Bueno, el artículo 64 nos indica cuál es el contenido del acta de protocolación. Como ustedes pueden ver en el ejemplo que se está proyectando, está el número de orden de instrumento, sí, el lugar y fecha del instrumento, sí, los nombres de los solicitantes, ustedes ven que ahí están quién lo está solicitando, otorgado por Rudy Alberto Lobos Díaz a favor de Ernesto Lobos Díaz, ¿verdad? Y la transcripción en su caso del mandato judicial. Acá lo importante y lo que causa mucha confusión es el punto 4. La mención del documento o diligencia indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación, y los números que corresponden a la primera y última hojas. Esto de la primera y última hojas, se supone que un documento que estamos protocolizando va a quedar dentro de hojas de papel sellado, ¿verdad? A estas hojas se refieren. ¿A qué número de serie y registro, ¿verdad? De la hoja de papel sellado. A estas hojas se refiere. Entonces, a veces los notarios erróneamente protocolizan varios documentos en un acta de protocolación y eso no es así, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros tenemos pues que cumplir con uno por documento, ¿verdad? Que vamos a protocolizar. La firma de los solicitantes y en su caso la del notario cuando es, por ejemplo, acá indica que es por mí ante mí. Acá está la descripción de en qué hojas está comprendido, como ustedes pueden ver, y qué está protocolizando. Impresa la primera y anverso y se indica el documento protocolizado pasa a formar parte de los folios, ahí los describe, entre las hojas de papel sellado y ahí las describe. Y como es el mismo notario el que está registrando, leo lo escrito y por mi condición de notario se dan sus efectos legales, alcances legales, así como la obligación de que existe registro que siempre debemos de realizarla y por ello lo acepto, ratifico y firmo. Si ven la redacción es distinta, ¿verdad? Porque es el notario el que está realizándolo, haciendo constar que el impuesto correspondiente al documento que se protocoliza se cubre con el documento original. Entonces, ¿dónde indica? Él debe de indicar en dónde se está pagando este impuesto y él lo indica que está cubierto en el documento original por mí y ante mí y su autorización. Buscamos acá si pagó, es cierto, pero no es solo dar fe que ya cubrió en el documento original. Acá hay que verificarlo y a veces dan fe, pero no lo colocan. Entonces, ese es otro de los aspectos que hay que ver. Si ustedes pueden ver, se puede apreciar ahí que está el impuesto correspondiente
Y también el artículo 65 nos señala cuando en una escritura pública se convengan en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes anteriores y hará las veces de acta. Entonces, por ejemplo, esto se refiere al plano en el contrato de obra o el de inventario de aportaciones no dinerarias. Voy a dejar de compartir el documento. Pues sí se los voy a hacer llegar, ¿verdad? Para que tengan noción. Y aparte quiero que veamos, miren, siempre es mucho, ¿verdad? Bien complicado y esto es bastante amplio este tema. El mandato especial, pues ya lo proyectamos en su oportunidad. Acá pues hay otro mandato con representación a título gratuito, indica, quiero ver si... Va, por ejemplo, aquí vemos algunos pues aspectos. El mandato especial indica y a título gratuito redactando en documento privado por firma de legalización ante notario. Entonces... disculpe, no está compartiendo la pantalla. Se me olvida, siempre se me olvida. Espérenme, ahorita les proyecto. Si no, ¿cómo van a ver? Ya con esto los voy a dejar. Bueno, ahí está. Y ahí está un poquito más grandecito. Ahí está. Bueno, acá me manifiesta que desea protocolice dicho documento, ya que en el primer testimonio de esta escritura deberá inscribirse en el registro respectivo. Bueno, ahí están las firmas del notario. ¿Y qué es lo que tiene mal acá? Veamos la boleta de suspensión. Ah, este es un ejemplo, miren. Lo faccionaron en Santa Elena Petén. Santa Elena Petén no es el extranjero, ¿verdad? Entonces, la suspensión va... estos que están mal no se los voy a dar, ¿verdad? Esto solo es para que lo visualicen. Y veamos la boleta de suspensión. Aquí está la razón de testimonio. Ay, aquí no la tiene. Bueno. Es básicamente porque es de Santa Elena Petén, ¿verdad? Entonces no podría refaccionarse a hojas de papel sellado, ¿verdad? Es el ejemplo. Les voy a compartir, eso sí se les voy a pedir favor que les compartan las causales de suspensión, que estos también nos encuentran en la página del organismo judicial para que ustedes lo lean. Ahí hay bastante contenido que puede venir en el examen, entonces sí necesito que lo estudiemos. Las cápsulas también se las voy a compartir. Y también esta hoja de la representación, esto también se las voy a mandar, ¿verdad? Se las voy a compartir porque obviamente pues no se les va a quedar tanto, pero sí tienen que manejar qué documento, con qué documento se está... licenciada, disculpe que la moleste. Yo me tengo que examinar de retrasada con usted este sábado. Ajá. Pero no sé si va a venir acerca de todo el contenido o solo lo que vimos en el último parcial. Ah, no, el examen de retrasada es todo lo del semestre, digamos. Ah, ok. Ajá. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, esta hoja también se las voy a compartir, dónde están los representados, representantes legales y con qué documento se acredita. Por ejemplo, las universidades privadas, el representante legal es el rector y con qué documento se va a acreditar, certificación del acta de notarial de nombramiento y certificación del acta de toma de posesión. Este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, también se los voy a mandar para que lo tengan. Vamos a dejar la clase por acá por el tiempo. Me da gusto verlos y nos vemos, primero Dios, el día lunes, ¿verdad? Ligda, ¿y será que Gracias, Ligda. Pues no nos han dado ninguna instrucción, entonces de momento sí tenemos que ir. Muy ya bien. si hay alguna instrucción, se las digo hoy. Muy bien, muchas gracias. Gracias, licenciada. Una duda. Licenciada, una duda. ¿Sí? Los notarios pueden protocolizar
un mandato de otro notario en el extranjero. Por ejemplo, un notario emitió un mandato en el extranjero, lo trae a Guate,